El significado de la entropía. El objeto de este vídeo es intentar aportar algo de luz al significado físico del concepto más importante de la termodinámica, la entropía. Para ello se va a seguir el índice que se muestra en la presente transparencia. Lo que se conoce por termodinámica clásica o técnica, que es la que se enseña en las escuelas de ingeniería, tuvo unos orígenes puramente fenomenológicos fuertemente vinculados con la revolución industrial. Las primeras máquinas que emplearon la energía térmica para producir potencia mecánica fueron las máquinas de vapor, que fueron el soporte energético de dicha revolución. La reflexión sobre la cantidad de calor que era posible transformar en trabajo fue el punto de arranque de la termodinámica y su origen cronológico que se puede situar en el año de publicación del famoso libro de Carnot sobre la potencia motriz del fuego. De manera que la termodinámica cuenta con 2 siglos de antigüedad. Esta ciencia contiene 4 principios básicos, de los cuales los más conocidos y utilizados son el primero y el segundo. El primer principio trata de la conservación de la energía y ya era conocido por la mecánica, cuyos fundamentos tenían 150 años de antigüedad. Sin embargo, el segundo principio introducía una magnitud nueva, la entropía, que era ajena a las 2 disciplinas principales de la física en aquel momento, la mecánica y el electromagnetismo. El que introdujo este nuevo concepto fue Rudolf Clausius en su libro La teoría mecánica del calor, cuya primera versión escribió en 1850 y que fue ampliando posteriormente. En este libro aparece por primera vez la famosa desigualdad de Clausius, que todavía se utiliza en los libros de texto actuales para definir el concepto de entropía. Clausius buscó un término para el nuevo concepto que se pudiera utilizar en cualquier idioma, por lo que acudió al griego antiguo y tomó la palabra tropé, que significa transformación. Le añadió el prefijo en con el objeto de que el nuevo vocablo fuera morfológicamente próximo a la palabra energía. En el mismo momento en que introducía este concepto, Clausius se percató de que, aunque su definición matemática era muy precisa, su significado físico quedaba oscuro. Así que dedicó un capítulo entero de su libro a intentar esclarecer el significado de la entropía, utilizando la teoría atómica de la materia establecida por John Dalton en 1808. Sin embargo, su interesante interpretación quedó ensombrecida por un planteamiento contemporáneo más elaborado denominado la teoría cinética de los gases, en el que se postulaba que las moléculas de un gas, como partículas materiales que son, debían obedecer a las leyes de la mecánica. En aquella época también se empezaba a estudiar a fondo la radiación térmica, que contiene campos electromagnéticos que obedecen a las ecuaciones de Maxwell. Y entonces se planteó un dilema profundo en la física. ¿Cómo era posible que los componentes elementales de la materia y de la radiación térmica obedecieran a las ecuaciones reversibles de la mecánica y del electromagnetismo y simultáneamente, como sistemas macroscópicos, sufrieran procesos irreversibles que obedecían al segundo principio de la termodinámica? Para responder a este interrogante, la termodinámica acudió a los conocimientos que ya existían sobre la estructura molecular de la materia y dio lugar a una nueva disciplina denominada termodinámica estadística, cuyo nacimiento se debe principalmente a James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann y Joseph Gibbs. Esta nueva disciplina suministró una interpretación completamente nueva del concepto de entropía, que es la que se va a presentar en este vídeo. La hipótesis fundamental que subyace debajo de la teoría de la termodinámica estadística es la llamada hipótesis del caos elemental, que vamos a leer. En la naturaleza existen ciertos sistemas que contienen un gran número de elementos que no se pueden medir individualmente y cuya única relación es la dada por los valores medios de ciertas propiedades medibles que son la consecuencia del comportamiento grupal de los elementos individuales. Los 2 ejemplos más conocidos de caos elemental son la agitación térmica de las moléculas, que se manifiesta a través de la temperatura, como un ejemplo de caos mecánico, y la radiación del cuerpo negro como un ejemplo de caos electromagnético. Un aspecto fundamental de esta hipótesis es que aquellos sistemas a los que le es aplicable alcanzan un estado de equilibrio que es independiente de las condiciones iniciales. La entropía y la temperatura son 2 magnitudes físicas exclusivas de la termodinámica y están íntimamente ligadas al concepto de caos elemental. Todos aquellos fenómenos como una onda perfectamente plana y periódica, o una partícula material puntual que contengan cantidades directamente medibles no son casos de caos elemental y por lo tanto no se les puede asignar un valor de entropía ni de temperatura.
Entonces, ¿a qué cantidad se puede asociar la entropía de un estado? Si se considera la tendencia de los procesos espontáneos a neutralizar las diferencias de cualquier potencial, como la temperatura, las concentraciones químicas, las tensiones eléctricas o muchos otros, y que estos procesos van todos ellos acompañados de un aumento de la entropía, se deduce que la distribución uniforme de elementos en un sistema caótico es la más probable de todas. Y puesto que tanto el concepto de entropía como las leyes de la probabilidad tienen validez universal, parece que debe existir una conexión profunda entre ambas. Esta conexión llevó a Ludwig Boltzmann a formular la siguiente relación entre la entropía y la probabilidad del estado de un sistema cualquiera. La expresión que propuso Boltzmann fue modificada por Planck al explicar su teoría del cuerpo negro. Ambas expresiones son matemáticamente idénticas, pero contienen profundas diferencias físicas. En cualquier caso, para poder calcular la entropía con estas expresiones hay que asignar un valor numérico a la probabilidad W mayúscula. Para calcular la probabilidad del estado de un sistema es conveniente empezar por un caso muy simple: un gas encerrado en un recinto de volumen V que contiene un gran número de moléculas N mayúscula y en el que se va a considerar que el estado de caos elemental viene dado exclusivamente por la posición de las moléculas. Si se pretendiera determinar las coordenadas de todas ellas, se estaría intentando definir su estado con la máxima precisión posible, pero el cálculo de sistemas compuestos por un número de elementos del orden del número de Avogadro es inmanejable. Por ello, la termodinámica estadística se tiene que conformar con dejar estas coordenadas algo indefinidas, y esto solo puede hacerse dividiendo todo el volumen V del recinto en m elementos espaciales o celdas de tamaño delta de V. Cada uno de estas celdas contiene un número determinado de moléculas n sub i, donde el índice i designa a la celda determinada. De las celdas solo se sabe el número de moléculas que contiene, pero se ignora sus posiciones interiores, por lo que la celda es el tamaño mínimo discernible. A la fracción de moléculas W sub i que hay en cada celda se le llama densidad de distribución de las moléculas, y una distribución particular de las moléculas en el espacio viene dada por un conjunto particular de valores n sub 1, n sub 2, n sub 3, hasta n sub m. Ahora hay que preguntarse: ¿de cuántas maneras posibles se pueden repartir las n moléculas entre las m celdas para que cada celda I contenga el número de moléculas que fija la distribución? Este es un problema de combinatoria, y para responderlo, lo primero que hay que hacer es decidir si se permite permutar las moléculas entre celdas o no. La termodinámica estadística clásica responde afirmativamente, porque considera que las moléculas de un gas se pueden distinguir unas de otras y que, por tanto, al permutar dos de ellas situadas en celdas distintas, lo que se obtiene es una permutación diferente de la misma distribución. Según la teoría combinatoria, el número de permutaciones permisibles en estas condiciones viene dada por la expresión que aparece en la pantalla. Cada una de las permutaciones dadas por este cociente se denomina complexión, y el número de complexiones es justamente la probabilidad termodinámica del estado que corresponde a una distribución espacial determinada. Obtenida W, la entropía de cada distribución ya se puede calcular mediante la ecuación de Planck. Como el manejo de factoriales tiene inconvenientes, es habitual utilizar la aproximación de Stirling, quedando los valores de la probabilidad y la entropía dados por las siguientes expresiones. Hay que subrayar el hecho importante de que el valor de la entropía no depende solo del tamaño del sistema dado por n mayúscula, sino del tamaño elegido para cada celda delta de V, del que depende el valor de m mayúscula. El resumen de la transparencia anterior es que cada distribución particular de las moléculas en el espacio viene dada por un vector n sub 1, n sub 2 hasta n sub m, que se puede obtener con un número de permutaciones o complexiones diferentes de las n moléculas, y que ese número es la probabilidad de esa distribución de la cual se obtiene su entropía. En principio, cualquier distribución es posible, lo que significa que un sistema puede tener distintos valores de entropía. Por ejemplo, si se elige una distribución particular en la que todas las moléculas se agrupan en una única celda,
su entropía sería nula. Pero en termodinámica se sabe que si se deja que un sistema evolucione por sí solo, acaba alcanzando un estado de equilibrio y que a este estado le corresponde un valor único de la entropía, que es el máximo que puede tener bajo las restricciones a las que está sometido. Como la entropía y la probabilidad son proporcionales, el estado de equilibrio será aquel cuya distribución tenga un mayor número de complexiones. Esta ecuación debe satisfacerse conjuntamente con la única restricción que tiene este sistema, que la suma de los números de ocupación de todas las celdas sea constante. Ambas ecuaciones solo se pueden satisfacer simultáneamente si todas las celdas están igualmente ocupadas. Este es un ejemplo elemental de que el equilibrio de un sistema corresponde a una condición de homogeneidad, y en el cual se puede ver cómo el estado más ordenado es el que tiene menor entropía y el más desordenado el que posee la entropía máxima. En el ejemplo anterior se han tratado las moléculas del gas como si fueran unas simples bolas que había que repartir entre las distintas celdas. Esa situación puramente geométrica es muy simple y su único objetivo es facilitar la comprensión de los cálculos de combinatoria que se van a emplear, pero no tiene ningún significado físico. Las moléculas de un gas, además de una posición, tienen una orientación y una configuración espacial, así como movimientos de traslación, rotación y vibración, de manera que el espacio que indica su estado mecánico completo debe incluir todas las coordenadas y momentos generalizados de todas sus moléculas, denominadas con las letras Q y P respectivamente. Este espacio es un hiperespacio de 2F dimensiones, al que se denomina espacio de las fases y que se designa con la letra griega gamma mayúscula. De la misma manera que el espacio geométrico anterior se divide en celdas de tamaño delta de V, el espacio de las fases se divide en celdas de tamaño delta de omega. Para obtener la entropía de un gas hay que preguntarse por la distribución más probable de las n moléculas del gas entre las m celdas del espacio de las fases. Boltzmann supuso que el recinto que contenía el gas estaba aislado. Con esas condiciones de contorno al sistema se le denomina microcanónico y presenta dos restricciones que consisten en que tanto el número total de moléculas como la energía interna total son constantes. Epsilon sub i indica la energía de las moléculas de gas contenidas en la celda I. Previamente se ha demostrado que el logaritmo neperiano o natural de la probabilidad de un estado de un sistema compuesto por una gran cantidad de elementos venía dado por esta expresión, y que cuando se alcanza el equilibrio la entropía del gas corresponde al estado de máxima probabilidad, por lo que su variacional debe anularse. Como el número total de moléculas es constante, también se anula su variacional, reduciéndose la ecuación anterior a otra más sencilla. La constancia de la energía total impone otra restricción sobre el reparto de las moléculas, y el problema matemático que debe resolverse consiste en maximizar la expresión recuadrada con las restricciones impuestas por las expresiones dentro de los óvalos. Una forma de abordar este problema es utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, cuyo objeto es optimizar una expresión en la que a la función original se le han sumado las restricciones multiplicadas por unos factores cuyo valor debe ser determinado. Con este método, todos los valores n sub i pasan a ser independientes, por lo que todos los coeficientes de la última ecuación deben anularse para que la suma sea cero. De esta manera se obtiene la tasa de ocupación de cada celda. En consecuencia, el número total de moléculas se puede expresar con esta expresión, a cuyo último sumatorio se le denomina función de partición. Esta función juega un papel muy importante en los cálculos de la mecánica estadística. Por ejemplo, se puede comprobar que con ella se puede calcular la energía total del gas, y en la próxima transparencia se mostrará que también se puede calcular la entropía total del gas. En el razonamiento previo se ha considerado que se puede distinguir una molécula de otra. Este es el punto de vista propio de la física clásica que adoptaron Boltzmann y Maxwell. Como la mecánica cuántica no admite esta posibilidad, Gibbs siguió un enfoque distinto, llegando a resultados de validez más general.
En lugar de considerar un sistema formado por n moléculas distintas, cada una de ellas con una energía particular epsilon sub i, Gibbs consideró n sistemas iguales en contacto térmico con un foco de calor, y con esta condición de contorno al sistema se le denomina canónico en lugar de microcanónico, como era el caso anterior. Un subconjunto n sub l del conjunto total anterior posee una energía total E sub l, de manera que la energía media de todo el conjunto viene dado por este promedio. La pregunta que se hizo Gibbs era similar a la de Boltzmann, pero no igual. En lugar de preguntarse cómo se distribuían las n moléculas del gas en el espacio de las fases, se preguntó cómo se distribuían los n sistemas entre todos los estados posibles que respetaran las restricciones impuestas al sistema. Utilizando el mismo procedimiento anterior de los multiplicadores de Lagrange, se obtiene que, en la distribución más probable, el número de sistemas n sub l que se encuentran en el estado L viene dado por una expresión análoga pero distinta a la de Boltzmann. Si se vuelve a llamar función de partición al último sumatorio, hay que percatarse de que es distinto de la transparencia anterior. En aquella, la energía que aparecía en el exponente de cada sumando era la de cada molécula epsilon sub i, mientras que ahora E sub L es la de todo el gas, y por ello conviene asignar una notación distinta a la función de partición. De nuevo, es fácil comprobar que de Z se derivan todas las propiedades importantes del sistema. Se acaba de afirmar que Z y Z sub 0 son distintas, pero ¿existe alguna relación entre ellas? Parece claro que sí. Y para encontrarla solo hay que considerar que en un gas ideal la energía total es igual a la suma de las energías individuales de todas sus moléculas. Si las moléculas individuales se pueden distinguir, al permutar dos moléculas que estaban en dos celdas distintas se obtienen dos particiones distintas y por tanto cada uno de los términos del sumatorio que da Z hay que multiplicarlo por el número de permutaciones o complexiones posibles que dan lugar a la misma energía E sub L. Si se llama Z sub i a la exponencial de la energía de cada molécula, el valor de Z se transforma en esta nueva expresión, la cual corresponde al desarrollo de un polinomio formado por las Z sub i elevado a n. De acuerdo a sus respectivas definiciones, la suma de los Z sub i es justamente Z sub 0. Esta relación vale para cualquier sistema que se componga de n minúscula elementos iguales e independientes, como sucede en un gas ideal. Si en este momento se sustituyen los valores de n sub i obtenidos en la transparencia anterior para la probabilidad máxima W sub max, en la expresión de esta se obtiene esta ecuación, de la que se obtiene la entropía de un sistema en estado de equilibrio. Como hemos dicho, para la mecánica estadística cuántica dos moléculas iguales son indistinguibles, por lo que su permutación no conduce a dos complexiones distintas, sino a una sola. De manera que, para la mecánica estadística cuántica, la permutación de todas las moléculas dadas por el factorial de n corresponde en realidad a una única complexión, y por ello, la función de partición cuántica, que designaremos como z sub q, para distinguirla de la anterior z, es igual a esta dividida por n factorial. Por lo tanto, para la mecánica cuántica, la entropía de un gas ideal de n moléculas idénticas en el estado de equilibrio viene dado por esta expresión, donde se ha utilizado la aproximación de Stirling. Por comparación, se obtiene la relación entre los valores de la entropía según la termodinámica estadística clásica y según la termodinámica estadística cuántica. Un ejemplo de esta relación es la expresión que obtiene la entropía de un gas monoatómico según ambas. Estas dos versiones fueron obtenidas entre los años 1911 y 1913 y se refieren a la entropía de un gas cuyas n moléculas se encuentran en equilibrio térmico dentro de un recinto de volumen V. Si se observa con atención ambas expresiones, se aprecia que la diferencia entre ellas se corresponde exactamente con la indicada por la ecuación recuadrada. Antes de finalizar la presentación, es importante comprobar que la termodinámica macroscópica convencional y la termodinámica estadística
no son ajenas entre sí, sino que son dos puntos de vista diferentes del mismo problema. Para ello se utiliza uno de los ejemplos más habituales de la termodinámica, el de un gas ideal encerrado en un cilindro con un pistón. En este caso, varía tanto el volumen como la energía del sistema. Al cambiar el volumen total del sistema, es conveniente factorizar el tamaño de las celdas del espacio de las fases delta de omega en el producto del volumen espacial elemental delta de V por el resto de volúmenes elementales correspondientes a los momentos generalizados y al resto de coordenadas generalizadas como las de rotación y vibración de las moléculas. Procediendo de esta manera, el número total de celdas M del espacio de las fases se factoriza en el número de celdas espaciales delta de V, de las que no depende la energía de las moléculas, por el número de celdas delta de omega prima, y de esta factorización se obtiene la siguiente relación. Si se diferencia y se hacen unas sencillas operaciones matemáticas, se obtiene la expresión encerrada en el recuadro, que se puede llevar a la expresión de la entropía según la termodinámica estadística clásica, y esta expresión a su vez se puede comparar con la que da la termodinámica convencional, y comparando los coeficientes que acompañan la diferencial de U se obtiene el valor del parámetro beta, que juega un papel fundamental en todas las aplicaciones de la termodinámica estadística. Por ejemplo, aparece en la ley de Planck del cuerpo negro. Finalmente, si se comparan los coeficientes que acompañan la diferencial de V, se obtiene la ley de los gases ideales. La pretensión de este vídeo ha sido realizar una contribución a la interpretación física del concepto de entropía, mediante el uso de una rama de la termodinámica poco utilizada en los planes de estudio de ingeniería. Para aquellas personas que puedan tener interés en profundizar más en esta disciplina, se presenta una pequeña bibliografía adicional a la fuente principal utilizada en la elaboración de este documento, que es la segunda de las referencias de esta lista. Muchas gracias por su atención.